La primera información que queremos compartir con ustedes es que la conferencia de Estados Unidos que tuvimos este año en línea se llevó a cabo ahora en octubre, el 26, 27 y 28, y fue una otra gran conferencia. Tuvimos un placer de empezar con una palestra de abertura muy, muy enriquecedora, muy motivadora, con Kevin Brown acerca del efecto de héroes, donde el mensaje principal fue que nosotros, todos nosotros, en especial los profesionales que trabajan en la industria alimentaria, que nosotros fuimos grandes héroes durante el tiempo de la pandemia, porque nosotros seguimos trabajando y garantizando la cadena de suministro para garantizar que llegase a la mesa de todas las personas alimentos inocuos. Entonces, por esto les doy las felicitaciones a todos los participantes del día de hoy, porque de alguna forma todos nosotros contribuimos para garantizar que la cadena se siguió trabajando con inocuidad y llevando a todos los alimentos. Además de la abertura, después de tenermos esta motivación muy interesante acerca de la palestra con Kevin Brown, empezamos a trabajar mucho los temas técnicos, que son siempre una excelente oportunidad de tener a nuestro equipo técnico 100% a disposición, hablando, contestando, dialogando con todos. Entre los temas técnicos que más se debatieron durante la conferencia de SQF United en el año de 2021 fueron el tema de cultura y de inocuidad alimentaria, así como hoy también fue un tema ya muy debatido aquí en todas las sesiones anteriores, que siempre hay un montón de dudas y preguntas acerca de cómo hacer la implementación, cómo evaluar por la óptica del auditor, cuáles indicadores vamos a utilizar. Entonces fue un tema muy debatido. También se debatió mucho acerca del compromiso de la alta gerencia, que es un punto muy importante. Una vez que escuchamos por parte de muchos de los panelistas, en especial por aquellos que compartieron su experiencia en la implementación, de cómo es importante tenermos el apoyo de la alta gerencia. Que una vez que tenemos este apoyo, se queda mucho más fácil llevar a cabo toda la implementación, todo el mantenimiento del sistema. Además de esto, también trabajamos mucho acerca de cómo proteger su marca y sus clientes, porque al final, cuando buscamos un programa de inocuidad alimentaria, como los códigos de SQF, estamos al final queriendo tener la garantía de un producto inocuo para proteger no solamente nuestra marca, pero también nuestros clientes. Entonces, ¿cómo llevar esto a cabo? ¿Cómo hacer? ¿Cómo trabajar en pro de estos? También tuvimos entonces los paneles con las preguntas de los expertos, donde teníamos el equipo de SQF a disposición de todos para podermos interactuar, sanar dudas, aclarar puntos que quizá no están muy claros hasta ahora. Y hoy, en este panel, vamos a finalizar con la misma sesión que es Pregunta al equipo de la TAM. Entonces, al final de mi presentación, empezamos con esta ronda de preguntas. Entonces, por favor, si ya quieren, pueden empezar a escribir en el chat o en el cuadro de preguntas y respuestas de Zoom sus preguntas para que en pronto vamos a contestar acerca del código SQF, acerca de la edición 9 o cualquier otro tema que sea relevante. Bueno, al final de todos los paneles, un mensaje que se quedó muy claro para todos que estuvieron en SQF Unites fue que tengan siempre a su mano su código. No incluya ni excluya ninguna palabra durante la interpretación. Este es muy importante. El código SQF fue desarrollado con el objetivo de ser lo más claro posible y que todos, una vez que lean el código, puedan entender cómo hacer la mejor implementación. Para dar soporte a esto, también tenemos los documentos de apoyo, como las hojas guías, los guías de interpretación y otros documentos que están disponibles sin costo en nuestro sitio. Entonces, siempre invitamos a ustedes que una vez que estén trabajando con el código, por más experiencia que ustedes tengan una versión que sea impresa o digital, como les gusta más, donde tú vas a tomar tus notas, tener tus comentarios y verificar cómo está la implementación. Además de todo esto, si alguien que no pudo estar en la conferencia de SQF Unites le gustaría tener acceso a todo el contenido en el sitio de SQF hasta el fin de diciembre, ustedes pueden comprar el contenido del evento para que pueda ascender a cualquier tiempo.
Bueno, vamos entonces a algunos de los cambios de la edición 9. Yo sé que esto ya fue una de las preguntas que podemos después profundizar un poco más, pero la implementación del código de la edición 9 ya se lleva desde el 24 de mayo de 2021 y durante la mensaje de abertura, Lia Chabov nos informó que ya tenemos más de 3.000 auditorías con esta nueva versión. ¿Qué fueron los cambios? Bueno, los primeros cambios fueron acerca de la estructura del código, acerca del layout del código. El código se quedó más amigable, para que el código ahora tiene más espacio para que ustedes puedan tomar sus notas. La forma para lectura se quedó más amigable. Entonces, la parte de layout ya es un primer cambio. La división de los códigos en distintos módulos, de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación, también fue otro gran hecho en la edición 9. Además de esto, que son las cosas más vinculadas a la experiencia que el usuario va a tener con el código, tuvimos los cambios que fueron basados en el último benchmark de GFCI, que se llevó a cabo en febrero de 2020. En este punto, ¿cuáles fueron los puntos más específicos que manejamos ajustar dentro de la versión 8.1 para la versión 9? Primero, para el código de almacenamiento y distribución, la inclusión acerca de los planes HACCP tuvo algunos cambios más específicos. La cuestión de laboratorios internos para todos los códigos, también hay algunos requisitos que están más específicos ahora, como por ejemplo la exigencia de exámenes de proficiencia para los ensayos que manejan la inocuidad alimentaria. El tema de cultura de inocuidad alimentaria también es un tema nuevo con base en el GFCI. Desde el principio, desde la edición 8.1, este tema ya estaba incluido en el código SQF, pero no como un tema auditable, no como un punto muy claro acerca de que debe ser mensurado, como hoy está en la edición 9. También se incluyó, después del benchmarking, la posibilidad de tener actividades remotas durante la auditoría, aunque no se pase de 50%, y mismo así mantener el reconocimiento del certificado por el GFCI. Además de estos puntos que fueron cambiados con base al benchmarking del GFCI, hay también otros puntos que se cambiaron con base en la retroalimentación de las partes interesadas de SQF. De entre estos hay cambios acerca de la parte de las pruebas de monitoreo ambiental, hay algunos cambios acerca de cómo se manejan las comanufacturas y también acerca de la puntuación de la auditoría, como bien mencionaron los auditores en el panel anterior. Además de los cambios en la edición 9, tuvimos también algunas enmiendas. Es muy importante utilizar este espacio para explicar un poco acerca de las enmiendas, una vez que también escuchamos ahora, hace poco, de los auditores que algunos sitios no tenían el conocimiento acerca de las enmiendas. Las enmiendas son algunas partes que durante el proceso de benchmarking, el GFCI pudo identificar que no estaba muy claro en el código y pidió para que SQF dejase estos puntos más claros. Entonces, SQF es el lanzamiento de 4 enmiendas adicionales al código que pasaron a estar válidas para su implementación a partir del 4 de octubre de 2021. Las enmiendas están publicadas en el sitio de SQFI a disposición de todas las partes interesadas. Las 4 enmiendas hablan acerca de puntos distintos. La primera es acerca de las evaluaciones médicas, que se aplica en la parte de bienestar y higiene personal. Esta enmienda del código es para informar a todos los sitios certificados en SQFI, organismos de certificación y profesionales del Instituto SQF, que se requiere que se incluya ahora un procedimiento de revisión médico para todos los empleados, contratistas y otras personas que van a hacer la visita dentro de áreas que hay producto expuesto en la fábrica. Entonces, es muy importante que todos tengan en cuenta y pueden estar con este punto bien implementado. La segunda enmienda habla acerca de los proveedores aprobados, que se dice que aclara la enmienda 2, que los registros de proveedores aprobados deben contener los datos de los proveedores.
incluyendo los proveedores de emergencia. Entonces, ese es lo que aborda la enmienda número 2. Después tenemos la enmienda número 3, que aborda acerca del programa de varias plantas. En esta enmienda, el SQF va a dejar muy claro cuáles son los segmentos de categoría alimentaria que sí pueden tener este escopo, ese alcance con varias plantas, que son las categorías 1, 2, 3, 4, 5 y la categoría 26. O sea, es decir, que son las categorías de producción primaria y la parte de estocaje y distribución. Y al final, la enmienda de número 4 está acerca de la aplicación de químicos agrícolas. Esta enmienda se toca principalmente a los códigos de producción primaria, donde se dice que todas las personas que manejan el uso de los productos químicos deben, o tienen decisiones acerca de estos, deben tener el conocimiento para esto. Y por eso entonces trabaja más en la parte de educación. Todas las herramientas están disponibles en inglés y también ya están disponibles en portugués y también en español en nuestro enlace. Ustedes pueden ascender las herramientas por el link directo en la página, en la versión en español o en portugués también, como les gusta más. Bueno, y ahora nos ponemos a disposición. Invito a mis compañeros Luis Cruz y Julián Poveda para estar conmigo en el panel de Pregunte Cualquier Cosa a SQF y Latam. Con gusto Gracias, vamos a intentar Paloma. aclarar los puntos con todos. Gracias, Paloma. Si Bien, quieres dar un mensaje de invitación en portugués para las personas brasileñas, mientras que preparo la primera pregunta para Luis. Tranquilo. Também estamos aqui hoje neste painel de perguntas e respostas à disposição de toda a comunidade brasileira, respondendo as perguntas não apenas em espanhol, mas também em português. Sintam-se à vontade e vamos responder de acordo com o fluxo de entrada. Obrigada, pessoal. Gracias, Paloma. Muy bien, tengo una primera pregunta desde nuestro canal de transmisión de YouTube. Luis, de pronto nos colaboras con esta pregunta. ¿Cómo se aborda la calidad en la edición 9 del código SQF? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? muy bien. Bueno, el tema de calidad siempre fue parte del código SQF. Los que hayan tenido la oportunidad de revisar los códigos de hace 5 años hacia atrás, se acordarán del nivel 3 de SQF, ese famoso nivel 3, que la verdad siempre estuvo muy enfocado al tema de rentabilidad, productividad, eficiencias productivas, rendimientos, costos de calidad. Y siempre tuvimos ese nivel 3 como una referencia de que el código siempre te va a pedir que mejores tu proceso, siempre va a buscar que pongas a prueba tus capacidades. Y la verdad es que ese espíritu siempre se mantuvo dentro del código SQF. Eso nos permite decir que SQF no se deslinda pues de la operatividad del negocio, de que la rentabilidad siempre va a estar ahí cuando tú cumples con todas esas expectativas. Y eso le dio pie a la formación de un código independiente, que es el código de calidad. Ese código de calidad SQF, que sustituye esta filosofía del nivel 3, ahora se convierte en un documento independiente, autónomo, una certificación, inclusive que cualquier empresa que tenga un sistema de inocuidad básico, elemental, una certificación HACCP, un ISO 22000, o que tenga implementado un sistema de inocuidad aprobado por GFSI, puede tomar este código de calidad y llevárselo a su planta e implementarlo. Y ahí es donde los requerimientos del código de calidad pues te van a mostrar cómo nuevamente tienes que volver al escritorio a rediseñar qué vas a hacer para ser más productivo, qué vas a hacer para ser más rentable, qué vas a hacer para ser más eficiente, cómo vas a reducir tus mermas, tus pérdidas, cómo vas a incrementar tus rendimientos y para quienes están en el tema financiero, cómo vas a darle valor al estado de resultados con un sistema de inocuidad y calidad consolidado en esta estructura de certificación. Entonces, la verdad es que hemos visto que este código de calidad tiene mucho éxito, mucho reconocimiento y se mantiene como ese siguiente nivel al que hay que dar paso una vez que has logrado controlar tus sistemas de inocuidad. Entonces, los invito a que descarguen la versión 9 del código de calidad de SQF y lo van a encontrar en la página de internet sqfi.com. Perfecto, Luis, muchas gracias. Paloma, un participante, Manu o Manuel,
creo yo, nos pregunta si entonces, si entendí bien, todo el personal que maneja producto debe tener un examen médico. Nos hace esa pregunta, Manuel. Excelente pregunta, Manuel. Este fue un punto muy discutido durante también el SQF United. ¿Qué quiere decir? Aquí el punto está acerca de la revisión médica. No está diciendo que debe ser un examen exactamente, pero una revisión. Puede ser de alguna forma que tú vas a establecer cuáles son los riesgos y va a ajustar. Aquí el enfoque son las enfermedades que pueden pasar al alimento. Entonces, no es el foco, por ejemplo, las pláticas que se adoptaron en muchas plantas acerca del COVID, como la medición de temperatura. Estos puntos no es el objetivo principal. El objetivo principal en este caso son las enfermedades que tú puedes tener, como una diarrea, una situación estomacal, que es por cuenta de alguna enfermedad que sí se puede ser contagiosa para el alimento. Entonces, ese es el enfoque. Que muchas empresas ya adoptan algunos cuestionarios, algunas preguntas acerca de si la persona he estado con enferma o he tenido algún contacto con otra persona que estuviera enferma en los últimos días, como he pasado. Pero el punto clave acá es establecer un procedimiento que deje muy claro cómo ustedes va a manejar con todos, no solamente con los empleados, pero también con visitantes, contratistas, cómo va a ser la trazabilidad de las personas para que sepan si han tenido contacto, si no están bien de salud, se va a tener un médico en tu empresa, ¿cómo tú vas a manejar? No sé, tú tienes que hacer la definición de cómo va a manejar y tener los procedimientos de lo que va a hacer con la persona. ¿Se va a permitir su entrada? ¿Si no va a hacer? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuáles son las medidas que se va a tomar? Ese es el contexto de este punto que se quedó más aclarado a través de la herramienta que ustedes pueden revisar en el sitio. Paloma, y precisamente sobre esta misma temática, Laura Fuentes nos pregunta, ¿cómo se puede dar cumplimiento a las evaluaciones médicas de visitantes? ¿Podría ser un certificado médico de farmacia en México, hablando del territorio mexicano, o es necesario que la planta lo haga? Es necesario que la planta defina cómo va a ser su estrategia. Si tú vas a definir que quieres algo que va a venir con la persona, es la definición de la planta. Si va a ser solamente por un cuestionario, es la definición de la planta. Entonces, nosotros en SQF no estamos definiendo cómo tú vas a hacer esa revisión, pero tú tienes que hacer la definición en tu procedimiento y garantizar que vas a seguir esto. Ese es el punto clave. Puedo agregar algo al respecto y quizás sea una recomendación tanto para quienes están preocupados por cumplir con un certificado médico o presentar evidencias. La verdad es que no se trata de trabajar para cumplir el requisito. Hay evidencia técnica científica que dice que si tú no monitoreas la salud de tus empleados, los empleados van a llevar y acarrear enfermedades que son transmitidas a través de los alimentos. Entonces, yo creo que más bien la mentalidad, el conocimiento que deberíamos de desarrollar en estos temas no es cómo cumplo con el requisito del SQF, sino más bien cómo me aseguro que mis empleados no son un medio de contaminación o una fuente de contaminación para los alimentos, ¿no? Perfecto, Luis. Entonces, Julián, yo puedo pasar una pregunta, te disculpe Luis, nos adelante, está bien. contrapusimos. Hay una pregunta muy frecuente que recibimos siempre del público que es, ¿cuánto tiempo llevo desde el día que tomo la decisión de empezar una implementación del código SQF hasta el día que me estoy certificado? ¿Y cuánto me cuesta esto? ¿Tú puedes aclarar este punto para todos, por favor? Claro que sí, Paloma. Bueno, eh, es una pregunta para responder en varias partes. La primera, cuando hablamos del costo, hay que tener en cuenta que el costo, hay dos tipos de costos fijos y costos variables. Los costos variables son aquellos costos que están asociados a la adecuación o la puesta en punto de la infraestructura, de la capacitación que necesiten los empleados, el mismo equipo HACCP, el equipo de inocuidad, si van a hacer uso de algún tipo de consultoría. Entonces, todo este tipo de costos variables van a verse reflejados en esa parte. Cuando hablamos de costos fijos, hay que tener en cuenta, hay dos factores de los costos fijos. Uno, el que la casa de certificación de su preferencia escojan, ellos le van a generar un costo determinado en la cantidad de planes HACCP, el tamaño de la planta
y el número de empleados, basado siempre en la recomendación mínima que GFCI define de acuerdo a su categoría alimentaria. De acuerdo a eso van a determinar un costo día auditor y la cantidad de días necesarios. Y el otro costo fijo que hablamos en este caso es el fee que se le debe pagar a cada dueño del estándar. En este caso SQF, como lo mencionábamos hace un rato en la mañana, eso depende mucho del sector de manufactura, del volumen de ventas que se tenga la planta en el año anterior. Entonces, la planta que menos paga, es decir, que vende hasta 5 millones de dólares en un año, paga $350, y la planta que más venda por encima de 50 millones de dólares paga alrededor de 750. Y para los fabricantes de producción primaria, pagan un costo fijo de $200. Entonces, va en este caso. ¿Y cuánto tiempo? Realmente es algo que en Latinoamérica varía bastante si lo comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos. Una planta que tiene un sistema de gestión maduro, lo suficientemente robustecido, puede estar haciendo una certificación fácilmente hasta 3 o 4 meses. Una planta que tiene que ser cerrar bastantes brechas, podemos hablar que está entre 6 y 9 meses, y una planta que realmente tiene un sistema poco desarrollado y que tiene que hacer grandes intervenciones, podemos estar hablando casi que un año y medio en hacer toda esa transición. Y eso depende mucho de las organizaciones. Vimos casos como el que veíamos en la sesión 3, que hicieron una implementación de toda la norma en un año. Entonces, varía bastante en cuanto a el compromiso de la dirección, y el compromiso también de los empleados y la disponibilidad de recursos. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta en el panel de preguntas y respuestas y seguimos invitando a todos nuestros compañeros para que se unan a este panel y puedan ahí plantear sus preguntas, toda nuestra audiencia. Y quizás, Paloma, tú nos puedas ayudar un poco de esto porque pues también tiene que ver con el tema de auditoría, ¿no? Y es un área en la que tú tienes mucha experiencia. Dice Oscar Alfonso Delgado Belalcázar que en el código se recomienda que se tengan registros, se recomienda que se tengan registros de 3 meses de antigüedad. Me imagino que antes de solicitar una auditoría de certificación. En la práctica, ¿qué sucede? ¿Qué hace el auditor de certificación? ¿Cuántos meses, cuántas semanas, cuántos años de historial de registros pide para hacer una evaluación de cumplimiento? Perfecta pregunta, Oscar. Es muy buena pregunta. ¿Qué se pasa? El código SQF durante muchos de sus requisitos te pide para tener una evaluación de tendencia. Y esto no es posible si no tenemos por lo menos 3 puntos de medición. Por esto que la recomendación es tener al menos 3 meses de registros acerca de todo el sistema, de las pláticas de fabricación, acerca del manejo del sistema, para que tú puedas acompanhar como está o historial da companhia, como estão avançando, como se vão, como não se vão. Então, essa é de verdade a recomendação, e que a plática os auditores vão sempre a solicitar. Então, se é uma auditoria inicial, se é o primeiro ano, me quedo mirando-los al menos 3 meses. Pero se é uma auditoria anual, que eu estou envolvendo a empresa, que está certificada há um ano, en este caso, eu posso mirar qualquer registro desde o ano passado, porque se espera que a empresa tenha mantenido seus programas durante todo o período que está certificado. Então, é decir que se é uma auditoria inicial, os 3 meses que se passaram anteriores são o enfoque do auditor. Pero se é uma auditoria de mantenimento ou uma auditoria anual de recertificación, entonces yo puedo mirar cualquier registro del último año. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Julián? Parece que sí. Luis, precisamente te quería hacer una pregunta. Es una de las preguntas muy comunes, y básicamente siempre nos ponen al día de, ¿será que hay que pagar algún tipo de portal para mantenerse la información al día, o tener toda la información actualizada dentro de las certificaciones SQF? Bueno, si me preguntan a mí, déjenme decirles que desde enero del año 2003, toda la información que publica SQF es sin costo. Eso quiere decir que toda la información de contacto, toda la información de los códigos, todos los requerimientos de auditoría y certificación, pues están disponibles para consulta pública, ¿no? Inclusive tú utilizabas una palabra hace rato respecto de la transparencia del código SQF, ¿no? Ahora, sí hay un costo por la administración del sistema de certificación. Ese sistema de certificación se llama ReposiTrak. Es una base de datos que pues tiene un costo administrativo
y todas las empresas que solicitan la certificación SQF tienen que cumplir con esa pues exigencia, ¿no? De tener un cumplimiento de pago en ese portal. Afortunadamente, y como tú también lo explicabas, Julián, en una sesión más temprano, hay un tabulador de tal manera que las pequeñas empresas pagan poquito y las grandes empresas pagan también poquito, nada más que es un poquito más grande, ¿no? Es decir, no vamos por arriba de los 500, 600 dólares de registro, las pymes, las pequeñas y medianas empresas pagan 350 dólares al año, las empresas del sector primario pagan mucho menos, entonces es muy importante, las microempresas que se certifican, por ejemplo, en el programa de Fundamentos pagan una cosa de 200 dólares, algo así. Entonces, realmente no es un registro oneroso, no es algo que les vaya a quitar el sueño. Lo que sí es importante, pues, es que mantengan ese registro vigente mientras participan en el programa SQF. Exacto. Hay aquí una pregunta, puedo hacer a ti, Julián, que llegó de Food Safety GT, es la persona que maneja. ¿Qué se pasa si una empresa solicita dentro del tiempo establecido de la auditoría de seguimiento, pero por el tema de la pandemia, la casa certificadora no llegó a realizar la auditoría? ¿Qué se pasa en estos casos? Bueno, estos son situaciones muy puntuales, ¿no? Y algo que promulgamos dentro de ese QF es que no somos un esquema cuadriculado en el cual siempre utilizamos el análisis de riesgos para poder atender cualquier requisito. Y esta no es la excepción. Entonces, en este tipo de cosas, se invita a que precisamente se mire y se evalúe directamente con la casa de certificación el por qué llegaron a esa situación, el poder determinar el que por qué se tuvo que generar esa postergación de la fecha de la auditoría de acuerdo a la ventana de extensión inicialmente. Se pueden llegar a acuerdos en los cuales se pueden solicitar apoyos desde el punto de vista de compliance de SQF, en dado caso que no se pueda llegar a requerir algún tipo de, más bien que no se pueda llegar a un acuerdo satisfactorio, pero aquí siempre hablamos que todo está basado en el análisis de riesgo, y en este caso, si fue un tema de no disponibilidad de auditores, la región, de restricciones de viaje por temas de pandemia, por orden eh, de alteraciones en el orden social, se puede posponer nuevamente esa ventana inicial, pero entonces es ver y analizar puntualmente qué pasó con este caso. En este caso, a mis compañeros los invitaría a que escribieran un correo directamente a su organismo de certificación y, en dado caso, poderlo elevar al área de compliance de SQF. Y también recordarles que en el código SQF, en la sección 13.1 de la parte A del código, hay una tabla muy clara respecto de estos escenarios que comenta mi compañero Julián. Efectivamente, SQF no es un sistema cuadrado, es un sistema que está basado en riesgo. Entonces, eso quiere decir que pues, pueden darse muchas circunstancias, más ahora con la pandemia, respecto de la imposibilidad de llevar a cabo estas auditorías en tiempo y forma. Entonces, SQF les da un área de trabajo, ¿no? Y les dice, explícale al organismo de certificación en un plazo determinado qué vas a hacer en los próximos días para que se logre el cumplimiento de esa tarea, ¿no? Entonces, evidentemente, pues si hay circunstancias atenuantes, todo esto se revisa. ¿Ok? Perfecto. Hay una pregunta más. Puede hacer a Luis o Julián, quien se siente más cómodo de hacer la respuesta. ¿De qué forma se puede utilizar el logo en el empaque primario de mi producto? ¿En qué casos que se puede utilizar? Voy a retomar yo la pregunta porque tiene que ver con la que nos hicieron hace unos minutos respecto del código de calidad. Tenemos un sello de calidad que es parte de la oferta de servicios que tiene SQF dentro de su código de calidad, y eso quiere decir que cualquier empresa que se certifique con este código puede tener libre uso y libres derechos de uso sobre ese código, sobre ese sello de calidad, perdón, y lo puede colocar en sus materiales de empaque, en sus productos, en su publicidad, en sus folletos, en sus etiquetas. Y somos el único esquema de GFCI que hace algo así. Eso nos ha permitido pues que varios de nuestros clientes aprovechen esa ventaja competitiva, esa ventaja que los distingue finalmente en los anaqueles y en los mercados, ¿no? Pero tienes que estar certificado en el código de calidad de SQF para poder usar libremente ese sello. Muy bien, Gracias. Luis, muchas gracias. Paloma, y la última pregunta para poder cerrar esta sesión y continuar con nuestra programación. La certificación de SQF maneja auditorías no anunciadas, y con todo el tema de la pandemia, ¿cómo se manejan las auditorías remotas?
Gracias, Julián. Bueno, hay yo voy a dividir la respuesta en dos partes. Acerca de las auditorías no anunciadas, el SQFI ya ha implementado desde la edición 7 una auditoría no anunciada cada 3 años. Esto es para incrementar la credibilidad del código. Y ahora, en el último benchmark de GFCI, eso se pasó a ser una exigencia de GFCI también para todos los demás estándares. El SQF también te permite elegir tener 100% de las auditorías no anunciadas. En este caso, tú pasas a ser como un sitio que es diferenciado, es seleccionado, como así lo llamamos, y tiene el nombre de tu compañía en una parte distinta dentro del sitio de SQF como un sitio seleccionado. Como que hay una diferencia porque 100% de las auditorías son no anunciadas. Acerca de auditorías remotas con el tema de la pandemia, ¿qué se pasó? Hasta antes de la edición 9 no eran permitidas auditorías no anunciadas por el GFCI, no había su reconocimiento. Y también en el benchmarking de 2020, el GFCI pasó a aceptar auditorías remotas hasta los 50% del tiempo de la auditoría. Entonces, para que la auditoría pueda ser conducida y seguir con el reconocimiento del GFCI, tú puedes hacer algunas actividades remotas, pero que no ultrapasen 50% del tiempo total de la auditoría. Además de esto, tú puedes solicitar a la casa certificadora una auditoría 100% remota con el base al código SQF, pero este certificado va a salir con una nota que va a decir que este certificado no es reconocido por el GFCI, porque el GFCI no acepta la auditoría 100% remota. Entonces, sí puede ser una elección del sitio de acuerdo con, con lo que tienen acordado con sus parceros comerciales y elegir de qué forma van a seguir. Perfecto, Julián. Estamos a tiempo de finalizar la sesión número 5. Agradezco a ustedes dos por la participación aquí junto en las preguntas y responda cualquier cosa al equipo de SQFI. Muchas gracias a todos los participantes que nos enviaron preguntas para esta sesión. Además, entonces ahora vamos a hacer la continuación con más 2 panelistas del panel 5x5. Entonces invito para prender sus cámaras para que yo pueda ver que ya están con nosotros los próximos 2 panelistas. Tenemos a Ana Carolina Langoni, de Food Chain ID. Ana Carolina va a hablar con nosotros acerca de fraude alimentaria y va a conducir su presentación en portugués. Después de Ana Carolina vamos a tener Leonardo Sismic, de Kima, que va a hablar con nosotros acerca de defensa alimentaria y va a hablar con nosotros en español. Entonces, por favor, Ana Carolina, pode prosseguir com o painel 5x5. Certo. Bom, boa tarde a todos. Agora, boa tarde, podem ver minha tela? Sim. Uhum. Certo. Então, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar compartilhando esse momento com vocês e participar desse evento tão importante e parabenizar os organizadores. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre fraude alimentar. Então, dentro do programa de proteção de alimentos, nós temos essa figura que é bem conhecida, né, que eu trouxe para vocês do GFCI. Então, dentro da proteção de alimentos, nós temos essas 2 divisões. Uma de adulteração não intencional, onde a gente fala onde é a base, né, da segurança de alimentos, e a outra metade de adulteração intencional. Essa adulteração intencional, ela é dividida em defesa de alimentos e fraude em alimentos, onde a gente divide a defesa de alimentos, onde a adulteração ela é causada por motivação ideológica, né? Então, quando eu quero causar um dano ao consumidor, e a fraude em alimentos, eu não quero causar dano a ninguém, eu não quero prejudicar alguém, eu quero me beneficiar, eu quero ter um ganho econômico em cima disso. Então, porque a gente se questiona, né? Muitas pessoas se questionam, por que está dentro de proteção de alimentos se não existe, se a adulteração é intencional, mas a intenção não é prejudicar ninguém? Então, a gente vai ver um pouquinho disso, tá? Então, o GFCI também, ele classifica os tipos de fraude em alimentos, ele coloca esses principais. Então, eu trago para vocês os principais, né, desses que foram listados pelo GFCI, onde pode acontecer alguma fraude que pode prejudicar
quem está consumindo, né? Então, por exemplo, eu posso fazer uma diluição de um leite, posso estar adicionando água, só que quando eu adiciono água, quem está fazendo essa adulteração, a maioria das vezes não tem o conhecimento técnico, pode estar inserindo uma água não potável, né? Então, por ser mais barata ou por não ter esse conhecimento que vai fazer mal para o consumidor. Ou ainda pode fazer uma melhoria não aprovada. Então, nós temos um caso que ficou mundialmente famoso, que aconteceu na China, que teve a adição de melamina no leite, e para aumentar o conteúdo proteico desse leite, o que aconteceu? Causaram mortes e centenas de hospitalizações. Tá? Ou ainda, uma substituição de ingrediente. O que é isso? Eu faço uma fraude, né? Então, por exemplo, eu tenho um azeite de oliva e eu coloco alguns tipos de chás que têm uma característica reológica de cor muito parecida com azeite de oliva, mas que ele pode trazer compostos tóxicos pro alimento e causar, né, um dano para o meu consumidor. Então, a gente tem esses exemplos, né, de fraude em alimentos, onde não houve a intenção de causar o dano a alguém, porém, teve todo esse efeito, né, indesejável. Então, por isso que ele está dentro do escopo da segurança de alimentos. Então, como é que se desvenda, né? Como é que se trata essa fraude em alimentos? Então, precisa fazer uma avaliação de riscos, como a maioria, né, dos requisitos que o SQF pede. Então, o primeiro passo é a avaliação de vulnerabilidade à fraude em alimentos. Então, eu preciso avaliar o meu produto em si, para ver se ele está suscetível, por exemplo, se eu tenho uma fabricação, uma indústria de produtos lácteos, eles são muito famosos, existe um histórico bem grande, eles já terem sido fraudados, né? Então, eu tenho que tomar, então, a vulnerabilidade dele para uma fraude é muito alta, e principalmente dentro dos meus insumos. Se os insumos que eu estou utilizando já foram fraudados, se existe um histórico, se ele vem de regiões geográficas que existem históricos de fraudes, eu preciso ver que a vulnerabilidade é alta e passar para o próximo tópico, que é o plano de mitigação à fraude em alimentos. Quando eu faço todo esse levantamento, eu possuo softwares que podem me ajudar também. Então, quando eu vou para o plano de mitigação à fraude em alimentos, eu preciso ter uma equipe interdisciplinar, eu preciso fazer auditorias para verificar, né, se esse plano está de acordo com a minha necessidade e montar um plano de análises para verificar, para respaldar essa minha avaliação das vulnerabilidades. E uma terceira etapa é a manutenção. E a manutenção inclui treinamentos, todo o monitoramento das mudanças, né? Então, dentro do padrão SQF, pede que essa manutenção seja no mínimo anual, porém, se existir alguma modificação, teve algum histórico de alguma fraude em outro local do mundo, que seja com um insumo que eu tenho, eu preciso fazer uma avaliação de riscos para ver se essa fraude pode ocorrer no meu insumo, tá? E também, toda essa atualização, a gente pode contar com softwares gratuitos e softwares pagos que existem no mercado para nos auxiliar nessa gestão de fraude em alimentos. E como é que se vê isso durante a auditoria, né? O que o auditor vai buscar? O auditor, ele não é um perito criminal, onde ele vai buscar uma fraude dentro da organização, né? O que ele vai verificar é a consistência da avaliação das vulnerabilidades, né? Então, se a equipe que fez toda essa avaliação da parte de fraude em alimentos, se verificou todas as vulnerabilidades existentes para todos os insumos, para todas as fragilidades que existem, e se o plano é compatível, né? O plano de mitigação à ocorrência dessas fraudes, ele é compatível com o risco que essa organização possui. Então, também o auditor vai ver se foi atualizado conforme a necessidade, não apenas anual, que é o que o requisito da norma pede, o tempo mínimo, né, que o requisito da norma pede, se existe toda uma informação documentada, inclusive das revisões, e ele vai fazer entrevistas, né? Então, principalmente com as pessoas que são envolvidas, né, com o pessoal de compras, por exemplo, né, para verificar se eles fazem aquisição das matérias-primas junto aos fornecedores onde foram avaliados os riscos de fraudes, por exemplo, e como todos os requisitos do SQF, das normas de gestão de segurança de alimentos, ele vai ver o sistema como um todo, né? Então, vai ver como é que estão as relações com os fornecedores, como é que estão as questões geopolíticas, quais são as frequências de análise para ver se estão cobrindo os riscos das fraudes.
e as anomalias econômicas também. Certo? Então, dentro do 5x5, era isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigada. Excelente, muito obrigada, Ana Carolina. Ahora invito a Leonardo Sismic, el gerente técnico de Kima, para estar con nosotros presentando el panel acerca del tema de defensa alimentaria. Luego, después de Leonardo, vamos a seguir con el panel de la sesión 6, que es la única sesión que vamos a manejar 100% en portugués. Por favor, Leonardo. Hola, buenas tardes. No sé si se ve mi video. Sí, ¿estoy saliendo? te veo. Bueno, gracias, porque yo no me veía. Mucho gusto. Yo pertenezco a Kima WQS, que tenemos oficinas en Charlotte, Estados Unidos, y en Botucatu, Brasil. Yo soy gerente técnico de las normas GFSI, principalmente SQF y BRCGS. Vamos a colocar aquí la presentación. Mi exposición va a ser relativa a defensa alimentaria o food defense. A ver si... un segundo, vamos a compartir. El concepto de food defense o defensa alimentaria, ¿no? También ha sido incorporado en las últimas normas, en las últimas versiones de todas las normas GFSI. Todos sabemos su origen, un poco se potenció a raíz de ciertos problemas que hubieron básicamente con el atentado de Torres Gemelas, ese tipo de incidentes que empezaron a generar una preocupación en la industria alimentaria, en la actividad alimentaria, también por la contaminación intencional, maliciosa de los alimentos. Un poco a diferencia de lo que se hablaba, pero también se exponía muy correctamente en la exposición anterior respecto a fraude alimentario. En el fraude alimentario la intención es económica, la ganancia económica en hacer un fraude. Aquí hay una intención maliciosa de dañar, de contaminar un producto con un fin determinado. Entonces, aquí hay una motivación más que económica, una motivación más ideológica, que puede ser grupal, de un grupo de personas, de una organización, o individual, y se puede considerar que todo lo que maneja el concepto de food defense, de defensa alimentaria, gira alrededor de este triángulo. Hay una motivación, hay una potencial capacidad para poder ejecutar esa acción, y hay una determinada vulnerabilidad, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta son esas amenazas, así como tenemos que evaluar la vulnerabilidad, las posibilidades de fraude a un alimento. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es las amenazas posibles de food defense o de defensa alimentaria. Entonces, todo va a girar en ese triángulo en donde tenemos una motivación, una capacidad y una vulnerabilidad. No sé si recuerdan, todos tenemos presente, hay muchos casos, han habido muchos casos de atentados de food defense, cuando muchas veces pensamos, bueno, esto no nos va a suceder, y nos sucede. Es como a veces se dice, bueno, las empresas que a veces un poco descreen que les va a ocurrir un recall, y les termina ocurriendo. Bueno, esto es lo mismo. Muchos piensan, a mí esto no me va a pasar, en esta organización no va a pasar, vivimos en una ciudad muy tranquila, en un lugar muy pacífico, en una área donde no va a pasar, las personas son todas los empleados, o el entorno es muy pacífico, pero puede ocurrir, y en eso también lo tenemos que tener en cuenta, y hoy por eso las normas GFSI lo están exigiendo. No sé si se recuerda un caso, pero hay muchos ejemplos. Yo sé el ejemplo que voy a poner, es el ejemplo de lo que ocurrió hace unos 6, 7 años en Japón, de una contaminación intencional con malatión, con pesticida en alimentos, ¿no? Donde, bueno, en este caso la motivación fue de una persona, una sola persona, fue individual, una persona que tenía un descontento a nivel salarial, a nivel de reconocimiento por parte de la empresa, etcétera, etcétera, que
había una determinada capacidad, posibilidad de contaminar, de acceder al pesticida. Todos sabemos que en las normas como SQF se exige que los productos químicos estén controlados, su acceso estén bajo llave, etcétera, etcétera. Había una capacidad y debido a sus funciones para poder contaminar los alimentos con ese pesticida que era malatión, y había una alta vulnerabilidad de acceder a esos alimentos. Y ocurrió que se contaminaron un volumen muy grande, se hizo un recall de productos muy grande y hubieron unos más de 2.000 intoxicados en esta situación. Entonces, todo giró en esas facilidades. Había una motivación, una capacidad y una vulnerabilidad. Entonces, el tipo de contaminación, que puede ser de todos los peligros que manejamos, biológicos, físicos, químicos, radiológicos, son todos los potenciales que se pueden manejar en este intento de contaminación maliciosa. Conocemos la legislación de Estados Unidos relativa a Food Defense, que tiene mucho contenido. Las normas GFSI como SQF tienen un contenido bastante interesante y profundo respecto a este punto en el capítulo 2.7, donde también está incluido la parte del fraude alimentario, en el módulo general de gestión, pero todos conocemos que, bueno, la legislación de Estados Unidos y de la FDA plantea las estrategias de mitigación para proteger los alimentos contra la adulteración intencional motivada por Food Defense. En SQF, en el punto 271, se exige tener un plan de defensa alimentaria desarrollado, documentado, ¿no? En donde se evalúen esas amenazas potenciales que pueden ser causadas por actos deliberados de sabotaje, de incidentes de tipo terrorista. Estos son los términos que se manejan en el documento. Se tienen que establecer responsables, métodos para establecer ese plan y las medidas adoptadas, que pueden manejarse desde cámaras de seguridad, lugares de acceso controlado, tarjetas para acceso a diferentes áreas de la organización, son las medidas mínimas, y con esas medidas de mitigación luego se evalúa cómo se atenúan o se disminuyen esas vulnerabilidades. Ese plan, como cualquier ciclo de Deming que hoy se mencionó en varios momentos en este evento, de planificar, ejecutar, verificar y seguir tomando acciones para mejorar, este plan también puede ser mejorado porque tiene que ser revisado y testeado al menos con frecuencia anual. La norma SQF está indicando que evaluemos la efectividad de este plan, está infiriendo que hagamos alguna especie de simulacro y de situación simulada para ver y para testear si tenemos esas vulnerabilidades o tenemos las acciones de mitigación claramente establecidas. Entonces es importante evaluarlo, tanto verificarlo y a la larga también validar las medidas que han sido establecidas. Muchas gracias. Esos serían un poco los comentarios. Quedo disponible para las preguntas después. Muchas gracias, Leonardo, por su Gracias. participación. E agora vamos dar o seguimento à continuação com a sessão de número 6. Boa tarde a todos. É com grande prazer que inicio agora a sessão 6 da Fazenda Algarve, Soluções para proteger a sua marca, Histórias de Sucesso Brasil.